me hubiera traído el catecismo, otra cosa que... Sí, yo sé lo que tú dices, pero son tres. Yo tengo cuatro veces que era una muchacha sola, pero son tres, esas cuatro. ¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes a todos en este lindo día, sábado. Estamos ya en el día ya de descanso y esperando el día del Señor, que es el domingo. Quiero compartir un mensaje de los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los primeros cristianos que aparecieron en el año 33, bueno, después de Cristo. Los que quedaron, los que fundaron, Creo Serrano, saludes, los que fundaron las iglesias, Jesucristo, nuestro Señor, que dejó una iglesia, una doctrina para nuestra salvación. Y esto es de los primeros cristianos, los padres de la iglesia, que eran los que ellos pensaban, que eran los que ellos nos dejaron a nosotros, que era lo que ellos predicaban. Pero en el tiempo de ahora ya muchos están predicando otro nuevo evangelio diferente, que lo han hecho a su propia manera. ¿Por qué a su propia manera? Porque en el tiempo cuando Jesús predicaba y le preguntaban a las personas, cuando una persona se casaba, ¿qué es lo que le decían? Que dijo Jesús que lo que Dios une no lo separa el hombre, o sea, no lo separa nadie. Pero hoy en día hay un nuevo evangelio de algunas doctrinas donde ese evangelio de Jesucristo lo quitaron. Ahora en muchas doctrinas se están casando hasta 3 veces por la misma iglesia con diferentes personas. Este es otro evangelio diferente al de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo también que había una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y un solo pastor. No dijo hay muchas iglesias, hay muchas fe, hay muchos dioses, hay muchas religiones, sino que dijo él una sola fe. Yo quiero compartir un mensaje de los padres de la iglesia, que eran los primeros cristianos, quién eran ellos, qué era lo que ellos pensaban. ¿Para qué? Para que nosotros como cristianos también nosotros evangelicemos y prediquemos a otros que se han ido de la iglesia y que están haciendo un nuevo evangelio, como dijo San Pablo, que el que trae un nuevo evangelio diferente al de Jesucristo, que sea anatema, dice, que sea maldito, dijo San Pablo. Entonces, esos son los nuevos evangelios. Un día tuvimos un encuentro con unos hermanos mormones, donde ellos no entienden al fundador de la iglesia, los mormones. Según la historia de ellos, bajó del cielo un ángel y le dijo no sé si es Joseph Smith, no sé quién es, y le dijo que fundara una iglesia, que era la iglesia verdadera. Pero cuando San Pablo dice que ni un ángel del cielo
Si un ángel del cielo baja, dice, a predicar otro evangelio, que no lo creamos, que sea anatema, maldito. Ese es el mensaje que hoy quiero compartirles. El infierno en la Biblia y los padres de la iglesia. Es frecuente escuchar negar la existencia del infierno a miembros de sectas como los Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día. Para los católicos, sin embargo, el infierno es un dogma de fe. A este respecto, enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1033, salvo que elegimos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él. ¿Y cómo pecamos gravemente contra Dios? Cuando nosotros le prometemos a Dios un juramento, cuando nosotros nos bautizamos por su iglesia, cuando nosotros nos comprometemos, nos consagramos hacia Él por la iglesia y nos vamos de la iglesia, o dejamos a nuestra esposa o a nuestro esposo, la dejamos y desobedecemos lo que le prometimos al Señor, y ese es un pecado grave. Ese es un pecado grave, dice los padres de la iglesia. Dice, no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él. Muchos hacen un pacto con Dios, muchos se han casado por la iglesia de Cristo y luego se han alejado de la iglesia, y ese es un pecado grave, se llama pecado de apostasía. Es bueno que todos entendamos que irse de la iglesia es un pecado mortal, es un pecado grave ante Dios, y dice que no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Hoy estábamos compartiendo con algunos amigos y hermanos de que cómo podemos amar a otro, o cómo podemos amar a Dios si nosotros mismos no nos amamos. ¿Cómo no nos amamos? Porque nosotros desobedecemos y hacemos cosas graves que no son agradables hacia Dios. ¿Cómo podemos amar al prójimo si nosotros mismos no nos amamos? Quien no ama permanece en la muerte. Si nosotros no amamos, especialmente a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos y también a nuestros enemigos, dice, quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna. Ningún asesino tiene vida eterna, permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor del amor misericordioso de Dios. Otra vez, ¿cuál es el pecado mortal? Desobedecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo le desobedecemos? Cuando nosotros nos vamos
hacemos un pacto con Él y nos alejamos. Estamos desobedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos dice? Morir en pecado mortal sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios. Significa permanecer separado de Él para siempre y por nuestra propia y libre elección. Cuando una persona se casa, se bautiza por la iglesia y se aleja, se va a bautizar a otra iglesia, está desobedeciendo a Dios. ¿Y por qué lo está desobedeciendo? Porque el bautismo es el cimiento que pusieron en ti, es el cimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la persona que se va con esa estructura está desobedeciendo y queriéndose quitar ese cimiento que pusieron de nuestro Señor Jesucristo, esa estructura. Muchos hermanos que se han ido de la iglesia, gracias al Señor, ellos han vuelto en la hora de la muerte, han llegado a Jesucristo. ¿Cómo han llegado a Jesucristo? Porque cuando una persona que haya sido católico de la iglesia de Cristo y se haya ido para otra iglesia, pero esa persona a la hora de la muerte entiende que se alejó de la iglesia de Cristo y vino y llamó a un sacerdote para confesarse antes de morirse. Entonces, esos pecados que cometió durante su vida, el Señor se lo perdonó antes de la muerte. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Las enseñanzas de la iglesia, que es la iglesia católica, afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y ahí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que han sido creados y a las que aspiran. Hermanos, si tú ya estás en un momento de morirte y eres de otra iglesia, no crees en la confesión, en el sacramento de la reconciliación, yo te invito para que lo hagas y verás que el Señor te perdonará todos tus pecados que tú has cometido en este mundo. A veces nosotros decimos que todos vamos al infierno porque tal vez andamos en un mal camino, pero no es así, porque la hora llegada muchos de nosotros nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Muchos de nosotros hemos andado en un mal camino desobedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, pero la hora llegada nosotros nos arrepentimos y nuestro Señor nos perdona. ¿Por qué nos perdona? Porque Él es misericordioso. ¿Qué es lo que dicen muchos hermanos separados? Que los judíos, que los ateos van a ir al infierno, pero Dios es amor, Dios es misericordioso, y todas esas personas que son ateas, que no creen en Dios, llegará un día donde van a creer y Dios los va a perdonar. Así como nosotros un día no creíamos en Dios, fuimos llamados, el Señor nos perdonó, nos curó, nos sanó de toda maldad, y ahora pues estamos limpios de pecados
obedeciendo los mandamientos que Él dejó en la tierra. ¿Y cuáles son los mandamientos que Él dejó en la tierra? Primero que nada, amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento en el tiempo es escucharlo a Él, escuchar a Dios y obedecer a Dios. Y enseguida va a amarlo a Él como primer mandamiento. Y segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo podemos amar al prójimo si nosotros nos amamos? Pero si nosotros no nos amamos, no podemos amar al prójimo. Muchos de nosotros decimos que amamos a nuestros hijos, pero muchos de nosotros andamos en la borrachera, andamos en un mal camino, andamos en la calle haciendo maldad. ¿Y cómo vamos a amar a nuestros hijos si nosotros mismos no nos amamos? Esto es una de las enseñanzas que nuestros primeros padres de la iglesia enseñaban, y seguimos enseñando porque lo seguimos practicando, aprendiendo para enseñarlos a otros. Fundamento bíblico del infierno. Al igual que con la doctrina de la inmortalidad del alma, la revelación de la existencia del infierno al pueblo de Dios ha sido progresiva. Si supiéramos que no existiera el infierno, como muchos dicen que el infierno no existe, nosotros estuviéramos perdidos. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay infierno, no hay un lugar donde tenemos que ir a pagar nuestra deuda. Entonces anduviéramos muy perdidos el mundo entero. Pero como sabemos que hay un infierno, sabemos que si nosotros nos portamos mal en este mundo, sabemos que vamos a ir a sufrir, al rechinar de dientes, como dice la palabra. Durante los 8 primeros siglos de redacción de la Biblia, el término hebreo Sheol designa la morada de las personas que han muerto, buenos y malos, por igual. Pero en sus libros más recientes se encuentra ya una clara diferencia entre el castigo de los impíos en contraposición con la recompensa de los justos, tal como señala el libro de Daniel en su capítulo 12. Saludos, familia, espero que estén entendiendo el mensajito. Un mensajito corto de los primeros padres de la iglesia, los primeros cristianos que existieron en el año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 400, en el año 500, el año 600, el año 300, el año 400, en el año 500, el año 600, el año 300, el año 400, en el año 500, el año 600 y hasta en hacer unas importantes que han traído un evangelio diferente al que los primeros cristianos predicaban. ¿Por qué quiero explicarles que hoy predican otro evangelio diferente? Porque en el tiempo, en el evangelio de Jesucristo, en un ejemplo, en una pareja, le preguntó uno de los que andaban con Jesús, le dijo: Señor, una persona puede separarse de su esposa. Él le dijo que en el tiempo de Moisés había eso, pero cuando él vino, porque él vino a abolir la ley, que quiere decir actualizar la ley, vino a cumplir la ley. Él no vino a quitar nada, sino que vino a cumplirla. Y dijo él
que lo de Moisés era diferente, pero lo que ahora él iba a dejar era muy diferente. Una esposa o esposo solamente los puede separar la muerte, no los puede separar un hombre. Pero hoy en día el nuevo evangelio que predican las otras denominaciones es un evangelio diferente, donde se casan por 3 veces en la misma iglesia y el mismo pastor los vuelve a casar otra vez. Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dejó un evangelio donde dijo que lo que Dios une no lo separa el hombre. Entonces, ahí es una de las primeras que les estoy compartiendo, que predica un evangelio diferente, donde ya no quieren hacer lo que Jesucristo dejó. Jesucristo dejó el sacramento de la confesión, también ellos ya no vienen y ya no lo cumplen, se alejaron de la iglesia y están haciendo otro evangelio diferente a su propia conveniencia. Y esto es lo que yo les quería compartir hoy en día. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Hermano, si tú fuiste bueno o has sido malo y todavía tienes vida, es el tiempo de buscar el perdón, de buscar la reconciliación, para que el día que mueras vayas a la vida eterna. Es lo que nos dicen los padres de la iglesia. Nos dicen los padres de la iglesia que muchos de los que duermen en el polvo, muchos de los que murieron, de los que están muertos en el polvo, en la tierra, se despertarán, dice, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. O sea que los que mueren en gracia van a resucitar, pero para la vida eterna. Y los que mueren en pecado, mortales, que son aquellos que nunca buscaron el perdón, nunca buscaron el sacramento de la reconciliación, lo que Jesucristo dejó fundado por su iglesia, el sacramento de la reconciliación por medio del sacerdocio, lo incumplieron. Todas esas personas, dice, van a ir al oprobio, para el horror eterno y para siempre. No van a tener, no hay vuelta atrás. Siente que, familia, esto es la enseñanza de los primeros cristianos, no es la enseñanza de lo que ahora hacen muchos que quieran hacer con el evangelio lo que ellos quieran. Muchos están predicando para hacer dinero, muchos están predicando para hacer fama, muchos están predicando para engañar a otros. Eso es el nuevo evangelio que ahora está pasando. Los primeros cristianos eran los que predicaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de un Jesucristo resucitado, de uno que murió en la cruz por todos nosotros, de uno que resucitó al tercer día, de uno que fue hijo de María, nació de María la Virgen y se hizo hombre, y también fue crucificado por nuestros pecados y murió, subió al cielo y resucitó al tercer día. Y eso es lo que la iglesia predica. Ese Dios, ese Señor que murió, que por todos nosotros. Sabemos que Jesucristo, nuestro Señor, es nuestro Dios. María es su madre, por eso nosotros le llamamos María, Madre de Dios. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad.
Hoy, hermano, yo te invito, si tú tienes el don que Dios te ha dado de evangelizar, de predicar, yo te invito a que te unas con nosotros, porque vamos a tener un regalo en el cielo. Que es lo que nos dice: los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. O sea que nosotros tenemos un pago en la hora final. Si a nosotros no nos pagan por evangelizar en este mundo, pero sabemos que tenemos un regalo en el cielo, tenemos un regalo al final. Muchos, como dicen muchos en los equipos de fútbol, muchos pelean por un trofeo, todos corren y hay uno que gana ese trofeo. En la vida espiritual nadie gana un trofeo, pero tenemos en el futuro, en la vida, tenemos una vida eterna y tenemos un regalo de nuestro Señor Jesucristo. Y saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Dice, y saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí, de aquellos que se rebelaron contra Dios, aquellos que andan en pecado mortal, aquellos que se alejaron de la iglesia, aquellos que desobedecieron contra Dios, aquellos que andan en pecado mortal, aquellos que se alejaron de la iglesia, aquellos que desobedecieron, aquellos que se casaron un día por la iglesia y hicieron un pacto con Dios que se iban a ir juntos con su pareja al cielo hasta que la muerte nos separara, pero vinieron en el mundo, en el camino, se separaron, desobedecieron a Dios. Aquellos que le dijeron al Señor, creemos en esta fe, y en esta fe vamos a morir juntos, y vinieron y se separaron, se fueron de la iglesia y cometieron el pecado de apostasía, un pecado mortal. Y todos esos, dice, todos esos, y saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Son aquellos que se han ido y han desobedecido los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Wow, qué duro esto. Dice, su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Hermanos, pensemos lo que hacemos. Si desobedecemos a Dios, si nos alejamos de su iglesia, si desobedecemos y incumplimos lo que le prometimos al Señor, dice, y saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Tú que me ves, piénsalo. Si algún día tú te fuiste de la iglesia, tú te bautizaste o tú te casaste, desobedeciste, te fuiste de la iglesia, piénsalo bien. Es tiempo de arrepentirte, porque dice, aquellos que se rebelaron contra mí, su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Esto es lo que los primeros cristianos, los padres de la iglesia, nos dan y nos dejaron para que esto llegue hasta el fin del mundo y todas las personas nos arrepintamos y busquemos el perdón. Dice, después serán cadáveres despreciables, objeto de ultraje entre los muertos para siempre, porque el Señor los quebrará
lanzándolos de cabeza. Sin habla los sacudirá de sus cimientos. Quedarán totalmente asolados, sumidos en el dolor, y su recuerdo se perderá. Al tiempo de dar cuenta de sus pecados, irán acobardados, y sus iniquidades se les enfrentará acusándoles. Esto es el mensaje de los primeros cristianos, de los padres de la iglesia. Esto es muy fuerte, hermanos, pero está escrito para que nosotros estudiemos el magisterio, historia, la escritura, el catecismo, que es los tres fundamentos de la iglesia. Los tres fundamentos de la iglesia es la escritura, la Santa Escritura, el catecismo y la historia. Los fundamentos de la iglesia es la escritura, la Santa Escritura, el catecismo y la historia. Ya en el Nuevo Testamento dice de la doctrina de Ya en el Nuevo Testamento dice de la doctrina del infierno es mucho más clara, especialmente la amenaza a los pecadores con el castigo del infierno, utilizando la figura de la gehenna. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Mas te conviene que se pierda uno de sus miembros de ti. Mas te conviene que se pierda uno de sus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Hermano, juzgamos a otros, primero miremos cómo estamos nosotros. Si nosotros cometemos un pecado, juzgamos a otros, primero miremos cómo estamos nosotros. Si nosotros cometemos un pecado, vamos a buscar la reconciliación, porque sabemos que estamos pecando. El apóstol San Juan dice que si yo digo que no peco, sería un mentiroso, y la mentira viene de Satanás. Dice que si yo digo que no peco, sería un mentiroso, y la mentira viene de Satanás. Muchos hermanos dicen ser salvos, pero alguien sabe lo que hace, pero nadie es perfecto, todos somos pecadores, tenemos un pecado. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar la perdición, a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un presidito, y cuando llega a hacerlo, le hacéis hijo de condenación, el doble que vosotros. Hermanos, hay que abrir nuestros ojos, cómo estamos en nuestro interior, cómo estamos portándonos con nuestros hijos, con nuestra madre, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Hay que hacernos un examen de conciencia, cómo estamos ocasionando, si somos hipócritas, como dice la palabra, si somos fariseos,
escribas, que recorremos mar y tierra para ser un prosélito. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar de la condenación de la gehenna? Y si tu pie te ocasiona de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies sea arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios. Tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios, que con los dos ojos ser arrojado. Entres con un solo ojo en el reino de Dios, que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere, el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados. Primera parte del video de los padres de la iglesia, el infierno en la Biblia y los padres de la iglesia. Este fue la primera parte. Espero que pongan atención a lo que nos dicen los padres de la iglesia, no a los nuevos evangelizadores con un evangelio diferente que no es el que Jesucristo dejó. Un evangelio que te ha apartado de la verdad, un evangelio que te ha hecho bautizarte 3 a 4 veces, un evangelio que te ha hecho casarse 3 a 4 veces, un evangelio que te dice no creas en la Eucaristía, que es mentira, un evangelio que te dice no creas en la confesión, que es mentira, un evangelio que te dice no creas en la misa, que es un invento. Ese es el evangelio de hoy que vienen predicando muchos, pero no es ese el evangelio que Jesucristo dejó, sino que el evangelio que Él nos dejó fue un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, casarse una vez, no casarse 4 veces, un solo pastor. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para la vida eterna. Bueno, familia, que tengan una linda tarde, que el Señor me los bendiga. Sígueme en mi canal de evangelización, como evangelizando el plan de salvación para tener vida eterna, vida en abundancia. Gracias por conectarse, gracias por compartir, gracias por darle like, gracias por estar siempre conectados en nuestro canal. Gracias, Jenny Ciendes, así, amén, así es. Ayúdenme a compartirlo para que muchas personas vean la verdad de lo que ha venido desde el año 33, desde Jesucristo, no de lo que ha salido en el año 1520 por el protestantismo, que hace un evangelio diferente, no es el evangelio de Cristo. Eso es lo que hoy en día muchos predican, un evangelio diferente, pero nos dice San Pablo que todo aquel que trae un evangelio diferente, que sea anatema. En unas Biblias dice anatema y en otras dice que sea maldito, una palabra muy fuerte, pero así lo es, así lo dice San Pablo. Así que pueden seguirme en mi canal como El Mensajero, o pueden seguirme en mi canal como El Mensajero, o pueden seguirme en mi canal como El Mensajero,
o pueden seguirme en mi canal como El Mensajero o como de San Andrés. Pueden encontrarme en YouTube, Facebook, San Andrés, llevándole a Jesucristo, llevando a otros a conocer, o como de San Andrés. Pueden encontrarme en YouTube, Facebook, San Andrés, llevándole a Jesucristo, llevando a otros a conocer a Jesucristo. Ese es el camino, lo que se nos ha puesto a evangelizar, a escuchar. Bueno, familia, que tengan una linda tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sígueme, comparte la transmisión, comparte el canal con otros y espero que les sirva esta enseñanza. Espero que pongan bien mucha atención a lo que los padres de la iglesia nos dice. Un mensaje muy fuerte, pero tenemos que obedecer. Dice un mensaje muy fuerte, pero tenemos que obedecer a lo que ellos nos dejaron. Hay que obedecer muy fuerte el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos da para que tengamos vida eterna, para que seamos salvos. Dice que ningún fornicario, ningún idólatra, ningún hechicero, ningún homosexual, ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Ningún mentiroso, nadie. Todos vamos a tener que pagar. Todos los que se van de la iglesia, que le prometieron a nuestro Señor Jesucristo llegar hasta el final con esa fe y se alejaron, no cumplieron con esa misión que Él les dejó. También prepárense